Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bienvenido a esta transmisión. Estamos en una serie titulada, ahí aparece en su pantalla, Enfriamiento Espiritual. Estaba comentando que hace años yo escuché esa frase, enfriamiento espiritual, en la sesión pasada, y de algunos predicadores, no en una mala manera lo digo, sino al contrario, y pensaba, ¿cómo alguien se puede enfriar? Y sabe que hace años una persona me comentó a mí que se enfrió y me dijo, yo me acuerdo cuando usted decía, ¿cómo alguien se puede enfriar? ¿Cómo alguien se puede enfriar de las cosas de Dios? Y resulta que ella ya andaba fría y lo reconoció. El problema está que puedes reconocer cómo andas, pero no cambiar. De poco sirve. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te honramos a ti. Padre, gracias que tú hablas al corazón de tus hijos. Habla en el Espíritu. Habla que viene del Espíritu de Dios, que impacta los corazones, que trae convicción a los hijos de Dios. Sabiduría, revelación, en el nombre de Jesús lo hablamos. Amén. Gloria a Dios. En Mateo el capítulo 24 dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Antes de eso, en el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el Señor estaba hablando, creo yo, aquí en esta área, estaba hablando poco antes del rapto, y todas estas cosas también van a pasar, pero en mayor magnitud, porque el Señor le dijo que esto era principio de dolores. Entonces, pero note que aquí la palabra dice, muchos falsos profetas se levantarán. Esa palabra aquí es una palabra que en el griego habla pseudo profetas, en otras palabras, o sea, falsos, o la palabra pseudo, como a veces hay gente que dice, una vez oí a un maestro hace años en una escuela decir, este muchacho es un pseudo estudiante, o sea, un falso, un impostor. Es lo que quiere decir más bien en el griego pseudos, que quiere decir, habla de un impostor. Y desafortunadamente hay gente que con sus falsas doctrinas han engañado personas, desafortunadamente. No, es muy malo juzgar personas, o sea, apuntar nombres y juzgar, pero sí podemos juzgar doctrinas. Y hay muchas falsas doctrinas en el cuerpo de Cristo. Hace muchos años, cuando yo empecé a enseñar el mensaje de fe, la gracia de Dios, el amor de Dios, etcétera, en el 2001, era como estaba tratando de jalar gente de la tradición de la atadura hacia lo que yo estaba enseñando. Pero hoy en día, últimamente, en los últimos años, me he encontrado jalando gente de la religión a esto que hablo y enseño, pero también gente ahora del otro lado del liberalismo, del cristianismo liberal que hay ahorita, y de esa falsa gracia que algunos predican. Pero una cosa es libertad en Cristo y otra cosa es libertinaje en Cristo. Una cosa es usar nuestra libertad en Cristo para fluir por fe en el amor de Dios. Y otra cosa es usar lo que dice la verdad de la gracia de Dios. Yo digo esto en el amor de Dios, pero a veces yo no sé cómo algunos ministros, y de hecho yo conozco algunos también, tanto en el área hispana como anglosajones, incluso un par de ellos, un par de ellos son negros, cómo a veces no lo pueden ver que fuimos llamados a hablar algo con claridad, con la palabra de Dios, no a ser tropezadero. Ya el mundo, el diablo y Satanás y el mundo van a ser tropezadero para muchos cristianos. Pero ¿cómo podemos nosotros, nada más por querer, hay muchos ministros que quieren ellos implementar su verdad y ellos piensan, esta es la verdad y esta es mi verdad y nadie más entiende esto. Digo una cosa, todos estamos creciendo en las cosas de Dios. Y todos estamos madurando en las cosas de Dios. Y realmente nadie sabemos toda la Biblia,
Algunos nos esforzamos por estudiar la palabra y presentar un mensaje lo más balanceado posible con la ayuda del Espíritu de Dios. Pero hay personas que ellos nada más quieren, piensan ellos que ellos tienen la revelación de la verdad. Y lo que ha provocado esto, no estoy culpando nada más a este tipo de predicadores. La gente tiene mucho, usted tiene mucho que decir en esta área. Pero hay veces ciertas doctrinas han causado, en lugar de traer libertad, han traído libertinaje. Por ejemplo, ahorita me viene a la memoria un pastor que yo conozco. Ese pastor viene de ataduras y viene de malentender los principios de fe, según lo que él me dijo, de no entenderlos bien y llevárselos a un grado de legalismo y todo eso. Bien, está bien, entiendo lo que le pasó a él. Pero ahora se van de esa área donde estaban y en lugar de venirse al centro, se van al otro extremo ahora, donde predican libertinaje, donde se explican medias verdades. Hay verdades en esta área, por ejemplo, Dios lo ama a usted incondicionalmente, independientemente de sus obras. Pero ve, entonces hay personas que dicen, oh, pues, gloria a Dios, no tengo que ir a la iglesia porque Dios me ama igual. Pero ir a la iglesia es para su propio bien. Ahora yo no digo que se meta en cualquier iglesia también, no, es por meterse en una iglesia. Porque la Biblia dice, la Biblia nos advierte que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. La Biblia nos advierte que miremos lo que oímos. Pero estoy hablando si tiene usted la posibilidad. Ahora, si alguno de ustedes dice, definitivamente donde yo vivo no hay, no me queda más que el internet. Entonces, haga un compromiso de verdad. Un ejemplo, gente que participa de las reuniones de aquí, de esta congregación y de este ministerio y de estas enseñanzas. Entonces, haga un compromiso y siéntese en casa como si estuviera en la iglesia. Si usted estuviera en la iglesia, no estuviera mandando mensajes. Se supone, aunque algunos aprovechan y si estuviera en la iglesia no está hablando por teléfono, ¿verdad? O si entra una llamada no la iba a recibir. Se supone que le estamos dando tiempo a Dios primero. Bien. Entonces hágalo con ese mismo honor y respeto que lo haría si estuviera físicamente. Pero tiene que ser terriblemente honesto. Y no todos lo van a hacer. Yo he entendido la gracia de Dios así. Yo lo he entendido así, que porque estoy bajo la gracia de Dios, porque Dios me ama incondicionalmente, quiero hacer las cosas con excelencia para Él, lo mejor que yo pueda, lo mejor que Él me hable y yo le entienda. Porque Dios me ama incondicionalmente y estoy en la gracia de Dios, quiero aprender más, quiero conocerlo a Él. Pablo dijo unas palabras tremendas aquí. En Filipenses, y en el capítulo 3, esto es buenísimo, estoy preparando una serie acerca de la vida del apóstol Pablo. Pero en Filipenses, en el capítulo 3, dice, verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué lejos estamos? Igual no es una crítica, no es una condenación para algunos de ustedes, críticos míos que nada más están viendo a ver qué digo para criticarme, pero ahí están ahorita pegados ahí o viendo esto. Está bien, creo que el Espíritu de Dios les va a traer una convicción y me van a conocer mejor. Pero no es una crítica, pero es una corrección y una observación también. Pero qué lejos estamos muchos de nosotros y la mayoría de todos los cristianos del apóstol Pablo. Si usted se fija, empezó a citar cosas aquí en el verso 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Dios mío, quisiera tener el tiempo de leerle toda esta primera epístola aquí en la Biblia. Pero cuando Pablo escribió esta carta, la escribió por allá por el año entre 61 y 62 después de Cristo. Y Pablo estaba prisionero en Roma. Y Pablo dijo, wow, ¿cuánta gente ahorita pasa algo y se desaniman y se meten al closet de su cuarto a chuparse el dedo gordo por 2 días y a caer en depresión? Y sin embargo, Pablo pasó cosas terribles.
Y una de las áreas es si usted, esas personas que piensan que nada más Dios mío. Estoy tomando el tiempo porque quiero explicarlo bien y quiero que esto lo vea a la luz del Espíritu Santo. Si usted ha pasado por alguna desgracia, lo que sea, no piense que usted es la única persona que ha pasado por eso. Porque si usted piensa eso, usted va a sentir autocompasión por usted mismo, autolástima, y va a querer que otra gente sienta lástima por usted y que lo comprendan o la comprendan. Y si una persona de esas, de todas las personas que le rodean, le dice lo que dice la palabra de Dios, lo más seguro es que va a recibir ofensa. Si una persona le dice, hey, ¿sabes qué? Levántate en el nombre de Jesús, no tienes que estar así. Dice, sí, pero esto. A mí me acusan que soy duro, que no tengo sentimientos, que no soy misericordioso. Todo lo contrario. Creo que porque soy misericordioso y porque amo a la gente, les digo la verdad. Usted no es la única persona que ha pasado por cosas. Hay muchas personas que han pasado cosas terribles. Terribles. He conocido personas que han pasado por cosas terribles. Pero ellos decidieron creerle a Dios, no juzgar a Dios, levantarse en fe en el nombre de Jesús y creer que Dios iba a redundar su vida, iba a trastornar su vida para bien, quiero decir. Cuando digo trastornar, cambiar esa vida para bien. Yo creo que todo esto vimos la otra vez en Jeremías capítulo 9, en el versículo 23 y en el versículo 24. 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué? En entenderme y en conocer. Si usted entiende cosas espirituales, si usted entiende cómo opera Dios, la voluntad de Dios, no necesita saber toda la Biblia y tener toda la revelación. Pero lo que sabe, meditarlo, estudiarlo, pensar en ello, créame, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo es una persona. Es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios en nosotros. Hay personas que si el Espíritu Santo entrara en su casa ahorita vestido de vaquero no lo iban a conocer. Hay personas que no conocen al Espíritu Santo, han oído del Espíritu Santo, hablan del Espíritu Santo, meten al Espíritu Santo en sus cosas que hacen, en sus estilos de vida, en los problemas que causan a otras personas, en sus iglesias, en las divisiones que causan, y meten al Espíritu Santo y nombran al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les dijo, sabes que no conocen el Espíritu Santo. Yo conozco personas, Dios bendiga su corazón, pero están engañados por el diablo que... yo recuerdo, estábamos un día en una X ciudad aquí en Arizona y estaba yo con dos ministros, dos predicadores. Y ellos empezaron a hablar de su pastor, una persona ya anciano, ya avanzado en edad, que por muchos años fue pastor de una denominación pentecostal. Y creo que ahorita ya este pastor que estoy hablando ya está en el cielo. Pero fue un hombre de Dios. Y estos dos predicadores conocidos míos estábamos comiendo y yo tuve para mí fue una mala idea, pero mi corazón estaba correcto, de preguntarles por su pastor. Y ellos, predicadores ya con sus ministerios, etcétera, uno de ellos viajando y predicando en diferentes lugares, otro
otro en el pastorado. Empezaron a hablar, pero mal de su pastor, ¿ves? Y usaron mucho ese término que muchos modernistas están usando. Oh, que somos la generación de Josué, que porque Moisés no entró a la tierra prometida y Josué sí. O sea, ellos lo ponen como nosotros ahora tenemos una nueva revelación que la gente, que los antiguos no tuvieron. Entonces estos empezaron a hablar que su pastor no entendió lo que nosotros estábamos ahí en la mesa, incluyéndome a mí, acerca de la gracia de Dios, de la fe, de lo que somos en Cristo, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Eso es un espíritu de error. Una de las características de un espíritu de error es que son gente irrespetuosa. Son gente irrespetuosa. Voy a mencionar algo de esto. Personas irrespetuosas que no respetan a sus líderes, a sus mayores en la fe, aunque no estén de acuerdo con ellos doctrinalmente tal vez, pero primera de Juan capítulo 4, en el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Luego mire este punto. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan dijo que no creáis también a todo espíritu, a toda persona que habla. Y ahorita hablamos, hay muchos pseudos profetas, pseudos impostores, y algunos de ellos, como estas personas, son personas que tienen llamado, algunos de ellos de verdad tienen un llamado, pero la manera en que están operando en ese llamado y la manera en que ellos empezaron a hacerlo fue de una manera incorrecta. No lo hicieron decentemente y con orden. Y en lugar de ser de bendición, muchas veces están actuando de una manera mal y hay un espíritu de error en sus vidas y ese espíritu de error lo están transmitiendo a esas personas que los siguen o los oyen. Y yo les dije a estos ministros, les dije, ¿sabes qué? Le dije, eso que están haciendo está incorrecto. Yo pregunté de una manera cómo estaba, que si lo habían visto, habían hablado con su pastor. Y ellos empezaron a hablar de lo que estaban. Y curiosamente, uno de ellos, que tiene un ministerio itinerante, todavía era miembro de esa iglesia y estaba bajo ese pastor. El otro era pastor también, no estaba congregándose, pero de vez en cuando iba y visitaba la iglesia los días que él no tenía reunión. A veces iba y visitaba esa iglesia y siempre estaban sacando errores de esa iglesia, que estaba bien, que estaba mal. Le digo una cosa, no hay nada en esta tierra, ni una iglesia, ningún ministerio perfecto. Yo he estado en grandes ministerios de categoría mundial, que son globales y mundiales, y conozco gente que trabajan ahí, etcétera, y hay problemas también, y hay circunstancias, y hay cosas, a veces algunos de ellos, los líderes de esos ministerios, han tomado decisiones que según yo, de acuerdo a mi criterio, ellos no deberían de tomar esas decisiones, pero ¿quién soy yo para ir y juzgarlos a ellos? Eso es asunto de ellos. Y también hay personas ahí que causan problemas y están en desacuerdo y a veces no les gustan las decisiones que ellos toman, pero igual mejor se quedan callados, hacen bien. Pero estas personas estaban hablando mal. En lugar yo ya sabía que ese pastor de ellos no concordaba con puntos doctrinales que los tres que estábamos ahí en esa mesa concordamos, pero en lugar de estar hablando mal de un siervo de Dios, se les olvidó que es un siervo de Dios y que tenía más años que en el ministerio y sirviendo a Dios que la edad que ellos tienen o tenían en ese momento de la plática. Clásico, gente que opera en un espíritu de error, que dejan que el diablo opere en sus vidas, juzgando y criticando a un siervo de Dios que tiene años y años en el ministerio. Sí, yo conozco personas que doctrinalmente no estoy de acuerdo con ellos, pero ¿sabes qué? ¿En qué me baso? ¿Sabes qué hago yo? Me fijo en el tiempo que ellos tienen sirviendo a Dios.
No tengo que oír lo que ellos predican. No tengo que oír ni estar sentados ahí oyendo lo que ellos predican. Pero siempre, si alguien me pregunta, hace poco alguien me preguntó de otro siervo de Dios que tiene años sirviéndole al Señor, tiene años de vida también, desde muy joven empezó a predicar y a servirle a Dios. Y siempre cuando esta persona me preguntó sobre este siervo de Dios que todavía está vivo, yo le hablé maravillas de este siervo de Dios. Le dije, está muy bien, gracias a Dios, ya está muy avanzado en edad y está pasando por unas situaciones en su cuerpo de enfermedad, pero está bien, en general está muy bien y sigue predicando y le doy gracias a Dios por su vida y eso fue la razón que yo le di a esta otra persona. Pero estos dos hombres estaban hablando pestes de su pastor y uno de ellos todavía iba ahí. Le dije, ¿qué tal si yo fuera un miembro de esa iglesia que voy empezando y el diablo te usa para desanimarme, para meter cizaña en contra de ese hombre de Dios? Espíritu de error. ¿Y sabes lo que pasa? Muchas de esas personas, si fuera un cordero, un corderito en las cosas de Dios, una oveja nueva, los desanimas y ahí andan errantes y provocamos que esas personas caigan en un enfriamiento. Amén. Amén. Hay tantas cosas. Por eso tenemos que discernir y escuchar lo que estamos oyendo, lo que estamos hablando. Cantidad de gente que ahorita se me viene a la mente que doctrinalmente difiero de ellos en muchas áreas. Algunos de ellos ya son muy mayores en sirviendo al Señor y en edad. Otros son relativamente más jóvenes, relativamente. Tal vez algunos de ellos un poco mayor que yo, unos algo mayor que yo, pero aún así yo los amo en el Señor, los respeto. Como dije, no tengo que oírlos, no tengo que estar específicamente escuchando cada de las cosas que ellos dicen o predican. Pero sin embargo, tengo respeto por lo que ellos hacen. Esto es decisión nuestra. Madurar en las cosas de Dios, caminar en las cosas de Dios, volvernos a las cosas de Dios, volvernos al Señor, es decisión nuestra. Muchas cosas están pasando y podemos usar como excusa y como pretexto las cosas que están sucediendo. Tanto en el mundo como dentro, en la iglesia, por decir así, en las cosas de Dios. Este hermano te ofendió, este dijo esto. ¿Cómo puedes, algunos de ustedes, echar por la borda años y años y años de oír una buena palabra y nomás porque un tonto, un necio, una persona inmadura dijo algo? ¿Qué vale más? Dios, lo que el Señor le ha hablado a usted? Ahora, debe de amar a su hermano o hermana en Cristo por más que lo hayan tratado mal, pero estoy hablando en comparación. Yo me acuerdo 12 años que ¿cómo enseñó, por ejemplo? Eso? A veces gente se siente incómoda, pero hace años, muchos años, cuando yo conocí a Arnoldo Gutiérrez, que hoy está en el cielo, yo me acuerdo que había gente en esa iglesia que, estoy hablando en aquellos años, no estoy hablando hoy, estoy hablando en aquellos años, había personas en esa iglesia que eran tremendos. Si yo hubiera hecho caso a las palabras que esas personas me dijeron, tal vez ahorita no estuviera aquí. Tal vez me hubiera desanimado, me hubiera vuelto a la religión o tal vez me hubiera vuelto al mundo. Y sin embargo no dejé que esas personas, porque era sorprendente como algunos de ellos tenían años ahí, algunos de ellos tenían desde que el pastor había empezado a ese tiempo, desde el 86, o algunos de ellos estaban antes de que el pastor había empezado, porque él estuvo en la iglesia bautista antes, y hasta el 2001 que yo estoy hablando, cuando lo conocí ahí, que iba a esa iglesia, a esa congregación, yo me acuerdo que había gente tremenda que yo me quedaba, wow, ¿cómo es posible que tan buena palabra, tan buen maestro que tienen en esta casa? Ya, pero ¿qué crees? Aprendí, porque él mismo dijo un día en Hebreos capítulo 12, citó Hebreos 12, donde dice en el verso 2, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz.
menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, menospreciando todo lo que Él iba a pasar por amor a nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios, necesita recibir una revelación de este versículo, es bien poderoso. Gloria a Dios, gracias Señor. Voy a ver, pocas veces uso, si se fija, pocas veces, mi esposa y yo somos diametralmente opuestos. Ella es bien metódica de seguir un patrón con las notas y todo esto son unas confesiones que tengo aquí, pero la mayoría de los predicadores enseñan así, pero yo es raro que cite o vea notas, y a veces lo hago para, según yo, ser muy metódico y me hago como no fluyo en esos, pero quiero que vea esto, esa palabra, ponme esa versión ahí en español, donde dice, donde estábamos, Hebreos 12, dice, por el cual, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, nota, y luego dice, menospreciando el oprobio. Esa palabra oprobio, esa palabra quiere decir vergüenza o desgracia en el griego. Y por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió, aguantó, perseveró hasta la cruz, lo que quiere decir sufrir ahí, menospreciando la vergüenza y la desgracia, porque el Señor realmente estaba desnudo, lo desnudaron completamente, no es como que tenía como un trapo, como si fuera una ropa interior o algo así, un calzoncillo o algo así diríamos ahora. No, no era así, estaba completamente desnudo. Y menospreciando la vergüenza, eso quiere decir, menospreció la vergüenza, no le importó por amor a nosotros. Aguantó esa vergüenza, aguantó las críticas, aguantó esas humillaciones, aguantó toda esa enfermedad y esa maldición por amor a nosotros. Y hay veces nosotros los cristianos no podemos tolerar a otro hermano y a otra hermana, que porque no nos saludó bien, que porque habló mal de nosotros, que porque me apretó la artritis, que porque te dijo algo, que porque... Dios mío, yo no estoy justificando la acción de ese tipo de personas tampoco, que actúen así, que te apretaron la artritis, no te hablaron, te dijeron algo. No estoy justificando que están bien ellos. Pero vea lo que la palabra de Dios dice. Y el apóstol Pablo aprendió estas cosas. Y si nos regresamos ahí donde estamos, en Filipenses, y en el capítulo 3, o sea, usar todas estas cosas que estoy hablando como una excusa para enfriarnos, desgracias, cosas afuera en el mundo, que nadie dice que no, necesitaríamos estar demasiado ciegos o tontos para negar lo que está pasando afuera y negar cosas que suceden con personas. Yo no voy a decir, no, no es verdad, pero ¿qué es más grande? ¿Qué es más grande? Todo lo que tenemos ahora en Cristo, lo que somos, ¿qué es más grande entonces? Y si se fija, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Voy a empezar a leer el verso 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos porque por lo que acabo de leer en Hebreos 12, 2. Gózate. Dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y dice, guardaos de los perros, de los que querían judaizarlos, hacerlos que cayeran en la ley, otra vez guardados de los malos obreros. Y luego dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos en Cristo, y nos gloriamos, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Parte de tener confianza en la carne es cuando hay cristianos que, oh Dios mío, los ofendes si les dices algo, se aman tanto, ¿sabes qué? Confían demasiado en ellos y en su carne.
se ven demasiado altos ellos. Gloria a Dios que estamos en Cristo Jesús. Y gloria a Dios, pero ve, tienes entonces, si a una persona dice es que estoy demasiado alto, estoy sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo Jesús, es una verdad, yo lo creo. Pero, mi hermano querido, mis hermanos, ve la actitud de Jesús, no nomás el decir, estoy sentado a la diestra del Padre, soy uno con Cristo Jesús. No es para que caigamos en orgullo, en amor propio, sino es más bien para decir, hey, gloria a Dios, gracias Padre, me identifico con el Señor Jesucristo. ¿Y dónde está mi confianza? Mi confianza está en lo que soy en Cristo y por lo tanto debo de ver la actitud de mi Señor, que fue humilde. Aleluya. Gracias, Padre. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Trayendo el mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo cerca de usted. Ministerios Palabra de Fe le invita a una reunión los días 19 y 20 de noviembre en Phoenix, Arizona. Estaremos en el Salón Sunset del Hotel Radisson, ubicado en el 427 Norte, calle 44, Phoenix, Arizona, el día viernes a las 7 de la tarde y sábado a las 9:30 de la mañana. Visite nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de eventos para más información. La entrada es gratuita y tendremos un obsequio para usted. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Voy a acomodar esto bien aquí. Ahora, vemos aquí donde estábamos en Filipenses. Y en el capítulo 3, entonces dijo,
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, versículo 4. Yo tengo también de qué confiar en la carne, 3:4 de Filipenses. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Y sabe lo que estaba pasando? Pablo estaba comparando esto. Pablo no era una persona que se ofendía. ¿Por qué nosotros no podemos ser así igual? Hay gente que se quiere demasiado, se ama demasiado. Piensan que son la última Coca-Cola en el desierto. Se aman tanto que Dios guarde que una persona los trató mal o algo así. Hablando de cristianos. Actúan como el mundo, muchos de ellos. No han entendido la gracia de Dios, lo que son en Cristo. No han entendido el amor incondicional de Dios. No lo han entendido. Y es sorprendente. Y la única razón es que hay demasiado orgullo en ellos. Pablo se miraba en Cristo. Y entendió la humildad. De hecho, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, haya pues en Filipenses, haya pues en ustedes, eso es lo que quiere decir vosotros, este sentir, quiere decir esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual siendo en forma de hombre, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, verso 9, también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Ves? Hay exaltación de parte de Dios cuando nos humillamos. El Señor Jesucristo no solamente estaba con Dios, sino era Dios mismo, la misma naturaleza. En Juan 1:1 empieza diciendo en el principio, Juan 1:1, 1:2 y 1:3. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. Está hablando el Señor Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús hizo todo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note esto. Y sin embargo fue humilde. Cuando estuvo aquí hablaba duro, predicaba duro. Dijo algunas cosas tremendas a los fariseos y a los religiosos de su tiempo. Y sin embargo, era el amor de Dios manifestado y era humilde. La Biblia dice en Isaías, creo que es el capítulo 52. Gloria a Dios. Estoy disfrutando todas estas cosas. Entonces aquí él dice que Jesús no era una persona bella, no era un hombre atractivo, dice la Biblia, para que no le deseemos. Mucha gente lo pinta así, blanco, güerito y hasta con ojos claros, pero realmente no era así. No hay una descripción exacta, pero de acuerdo a la escritura, no me acuerdo dónde está, pero que no creo, el 52:14 habla de que cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero hay otra parte, yo sé que está aquí, y hay veces tengo mi Biblia tan rayada que luego lo voy a decir, pero luego lo voy a ver. Pero dice que no es esa escritura. La verdad, eso fue cuando ya estaba en la cruz. Pero mi punto está que Jesús era humilde. Si se pone a pensar, después de que resucitó, si yo hubiera sido Él, después de que resucité de los muertos, después de 3 días y 3 noches, al primero que me hubiera aparecido era Pilato. ¿Se acuerdan que dijo que se lavaba las manos? Le dijera, ¿te las lavaste bien, Pilato? Cuando estuviera dormido, le moviera la cama así. Y luego que se despertara y me viera, le iba a decir, ¿te lavaste bien las manos? A los que dice que
que le pusieron la corona de espinas y que lo golpearon y que le jalaban la barba y lo escupieron, le dijeron profetízanos, a ver quién te golpeó, y que se burló. Mira, cada uno de esos soldados me lo hubiera parecido. Igual cuando estuvieran dormidos así. Al que me jaló la barba, yo hubiera llegado y le hubiera jalado la barba a ellos. Eran romanos y los romanos andaban bien rasurados, pero no tenían barba. Entonces le hubiera dado un pellizcón cuando estaba dormido. Así cuando abría los ojos le hubiera hecho ¡bu! Amén. Al que me escupió, le hubiera dado una buena escupida yo también. Y hubiera aparecido así con un cuerpo así de Hércules, así del Hulk. Y hubiera volado por todo Jerusalén para que todos aquellos que vieron que me vieron crucificado me vieran que resucité. Hubiera volado así. Superman me hubiera quedado chiquito. Amén. Él ni siquiera se apareció así. Se le apareció a los discípulos. Dice la Biblia que anduvo aquí por 40 días y 40 noches. Pudo haber hecho muchas cosas. Estaba en su cuerpo glorificado. Pero era humilde. Amén. Y Pablo aprendió esto. Pero Pablo dijo todavía algo. Algo todavía. Si seguimos leyendo. En el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, y si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Dijo, si es que alguno de ustedes tiene que presumir algo en su carne, le dijo a esta gente, dijo, yo más entonces, si a esas vamos y a comparaciones vamos. Y luego empezó a decir, circuncidado al 8º día, o sea, como buen judío, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, cumplió la ley de circuncidar al 8º día de nacido. Era del linaje de Israel, o sea, era un israelita de la tribu de Benjamín. ¿Ves? Si usted se acuerda, Benjamín fue hijo de Jacob. Benjamín y José eran los hijos de Jacob con Raquel. Eran los hermanos completos. Y luego dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Aparte era un fariseo, lo vemos así como, no sé, como los fariseos en Semana Santa, cubiertos con una máscara y con un chifle, andan pegándole a la gente. Religión sobre religión. No, esto era una secta, por decir así, eran gente preparada, eruditos en la ley. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, en otra parte nos los dice. Y dice, en cuanto a celo, si alguien era celoso de esto, era perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, era irreprensible. Pero entonces, y aparte de eso, si vemos, Pablo trabajaba para el gobierno romano, era una persona que tenía una autoridad dentro del gobierno romano, que tenía una autoridad con el emperador, o sea, estaba bien con la gente del gobierno. Pablo vivía bien, no era ningún pobre, vivía bien, ganaba bien, tenía palanca con el emperador y con la gente que estaba ahí en todo el gobierno romano. Aparte era ciudadano romano, que la ciudadanía romana era valiosísima. Había gente que pagaba grandes cantidades de dinero por obtener la ciudadanía romana. Aparte, no solamente hablaba hebreo y griego, hablaba variaciones y dialectos derivados del arameo. Para este tiempo, el hebreo que se hablaba en ese tiempo era un poco más modernizado que el hebreo que hablaba Abraham, por decir así. Y luego había variaciones del griego, estaba el griego Septuaginto, el griego Koiné, etc. Y Pablo dominaba muy bien esas lenguas. Era un hombre sumamente preparado. Era un hombre que en la carne, por decir así, no necesitaba
entre comillas, como vemos muchos cristianos ahora y gente del mundo, sus estilos de vida, ellos ponen su mirada en su carro y tienen una casa nueva y un carro nuevo. Oh, gloria a Dios, yo creo en eso, creo que Dios nos quiere prósperos, pero al grado de que hay gente que tiene que... quiero ni hablar de esto, Dios mío. Hay personas que se han llevado a un grado la prosperidad que es vergonzoso decirlo, pero en esta ciudad, en el estado de Ohio, no me acuerdo si fue en la ciudad de Cincinnati, Ohio, o en otra ciudad cerca de ahí, pero tres pastores, coludidos entre ellos, tenían una red de prostitución y venta de drogas y prostitución con jovencitas. Y ellos creían en prosperidad. Yo creo en prosperidad, pero no tengo que andar haciendo esas cochinadas y perversiones y exaltar y levantar el reino de Satanás en lugar de exaltar y levantar el reino de mi Dios. Hay pastores que han hecho cosas nada más para comprobar que ellos también están bendecidos y también están prósperos y han hecho unas cosas que da un falso testimonio y un pésimo testimonio como hijos de Dios. Yo creo en prosperidad, hablo de prosperidad, pero no tengo que andar haciendo nada de estas cosas, ni envolver iglesia, ministerio, ni personas, para que a otras personas acepten lo que estoy predicando. No necesito nada de eso. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy el que voy a traer convicción, es el Espíritu Santo. Qué a gusto trabajar así, ¿verdad? Nada más enseñar la palabra y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y Pablo dijo, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo esto era pérdida para él y lo dejó todo por seguir al Señor. ¡Wow! Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Esa palabra pérdida quiere decir como perjuicio o como daño para mi vida. Hay cosas que gente, cristianos, están haciendo y son perjuicio, pero valoran más las cosas materiales. Y Dios quiere darte cosas materiales. Y Dios nos da cosas materiales. Y Dios es bueno y podemos disfrutar esta vida también. Pero no tenemos que ir y hacer cosas contrarias a lo que el mismo Dios que nos da cosas materiales también nos dice que hay cosas que no las debemos de hacer. Aleluya. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado aún como pérdida. Y ciertamente aún estimo, verso 8, aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Estas son palabras muy fuertes, muy tremendas, muy hermosas. Cuando él dijo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y para este tiempo Pablo ya tenía muchos años en el ministerio, muchos años, 10, 15 años más de eso en el ministerio. Y todavía dijo el conocimiento. Y luego de Cristo Jesús. Y luego dijo algo así. No dijo nuestro Señor, hubiera estado bien. Le estaba hablando a los hermanos que estaban ahí en Filipos, a los filipenses. Sin embargo, dijo mi Señor. Oh, man. No es que él dijo mi Señor como si el Señor Jesucristo fuera nada más su Señor y alguien de los hermanos hubiera dicho, Pablo también es mi Señor, no te adueñes de él o algo así. No, pero estaba hablando relación cuando él dijo mi Señor. O sea, a Él me someto y a nadie más. Por amor del cual, o sea, por amor del Señor, lo he perdido todo. Él dejó toda su posición, toda su comodidad para aquellos tiempos. Tal vez como vivía el apóstol Pablo, para nosotros no era comodidad, pero
en la posición que tenía en aquel tiempo. Tenía sus caballos, su caballo que el gobierno le proporcionaba para andar, y su caballo personal. No andaba a pie. Tal vez su casa no tenía refrigeración central o algo, o mini splits o un cooler o algo como ahora tenemos, pero vivía bien, no era pobre. Y dejó todo ese abolengo y esa distinción, y luego él estudió a los pies de Gamaliel. Según algunos historiadores, Pablo venía de una familia acomodada, o sea, tal vez no eran millonarios, pero no eran gente pobre. Pero su vida profesional, su carrera que tenía, le daba para vivir bien. Vivía muy bien. Sin embargo, dijo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nada más quiero decirle que esa palabra basura es muy fuerte. En el griego quiere decir excremento. Muchas cosas que tenemos en la vida, si nos quitan del Señor Jesucristo, si nos quitan de nuestra mirada en Él, es puro excremento. Ay, no, yo sé que suena fuerte porque algunos de ustedes van a tomar ofensa. O sea que mi trabajo es como si fuera excremento. Mi hobby, ir a jugar deportes. Velo aquí en su contexto con la Biblia. Peor, algunos dijeron, mi familia o algo así, ¿ves? Y lo toman así como, bueno, yo nada más estoy enseñando lo que la Biblia dice. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, queriendo decir, era algo continuo, porque él ya había ganado, él ya era salvo, él ya tenía una relación con el Señor, él ya había ganado a Cristo. Él no era algo como voy a hacer todo esto para ganar apenas. No, el lenguaje que está usando aquí era algo continuo, continuamente madurando y creciendo. Y luego dice, verso 9, y ser hallado en él, aleluya, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, él andaba en la justicia que era por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y luego el verso 10, a fin, o sea, el propósito, a fin de conocerle. Wow, tienes que parar cuando estamos leyendo esto y meditar estas cosas. Claro, hay otras cosas aquí en la Biblia que nos complementan, nos va a ayudar a entender más. Pero nada más por este momento, a fin de conocerle. Conocerle habla de tener una relación con Dios, una relación con Él. O sea, Pablo, en otras palabras, cuando dice, donde dice para ganar a Cristo, al final el verso 8 dice para ganar a Cristo. Estaba hablando y el conocerle, o sea, no era que estaba haciendo algo para apenas ganarlo, y no era que a fin de conocerle, que con el propósito de conocerle, voy a hacer esto para tener una relación con Él. Todo lo contrario, el lenguaje que Pablo aquí está usando más bien nos está revelando que él tenía una relación con Dios. Él ya había hallado a Cristo, ya había ganado a Cristo, pero él seguía, en inglés dice pursuing, él seguía adelante. Literalmente, si lo no es la mejor palabra traducir pursue como perseguir, pero seguía a la meta. También aquí mismo lo dijo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ¿te fijas? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar aquello para lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. En otras palabras, para entender todo este lenguaje que pareciera, pero no es un poco confuso si lo lees así como está, pero como dije, esto tiene que ver con otras partes de la Escritura. Pablo estaba continuando, estaba queriendo decir, había llegado a un punto en su vida personal y ministerial. De hecho, la vida ministerial era un reflejo de su vida personal.
Y había llegado a un punto, pero dijo, pero todavía sigo creciendo, sigo madurando. Todos nosotros deberíamos y debemos de tener esta mentalidad. A un punto que, ¿ves? Yo hago memoria en estos años desde que recibí al Señor, 1998, octubre. Desde que empecé en el ministerio predicando la palabra, septiembre del 2001, hasta este momento. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Todavía sigo creciendo, sigo hacia enfrente, sigo hacia adelante. Está hablando Pablo de seguir desarrollando esa comunión, esa relación con el Señor. Le digo algo, nunca se va a enfriar. Nunca se va a enfriar. No importa qué es lo que use el diablo, no importa qué es lo que Satanás use, no importa qué use clima, gobierno, circunstancias, persecuciones, problemas, hermanos en Cristo incluso. Nunca usted va a caer, nunca usted se va a enfriar. Pero esto es una decisión personal. Aleluya. Esto es algo que usted tiene que decidir. Esto no es algo que va a suceder nada más porque sí. Usted tiene que llegar al punto de decir, yo decido. Una vez que usted empiece a enfriarse, si usted no hace algo, no, Dios está ahí con usted. Dios está a través del Espíritu Santo hablándole, gritándole, por decir así, no grita, él tiene una voz quieta y apacible. Dios mío, tanta belleza que hay aquí en la palabra de Dios. Y no me jacto de estas cosas, hermanos, no me jacto. Le doy toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el honor a mi Señor Jesucristo. Pero desde esas fechas que le mencioné, especialmente en 1998 hacia acá, nunca me he enfriado, nunca me he desanimado. Una vez nada más, ya lo he dicho algunas veces en el 2011, y no con él, no mi relación hacia él, pero estaba harto ministerialmente. Dije, ¿quién quiere lidiar con un bonche de gente terca y problemática y traicionera y todo eso? Estaba poniendo mi mirada en la gente, desafortunadamente. Es una verdad. Y las críticas y esto y los malos entendidos. Pero fue mi relación con él, mi conexión con él, que fue lo que me hizo recapacitar y volver atrás y arrepentirme. Porque fue el oír su voz. Entonces, para muchas personas que están en el ministerio, y no solamente en los ministerios de ayudas en sus iglesias, sino algunos pastores, especialmente el oficio del pastor es difícil. Yo entiendo a algunos de mis hermanos pastores que han desertado, no estoy necesariamente aplaudiéndolos o diciendo qué bueno, no me estoy diciendo que entiendo si algunos de ellos han dejado esto, no soy yo su juez, yo no los llamé a esto. Lo que estoy diciendo es que es difícil. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros ministerios, de los otros 4 ministerios, dones ministeriales, son ministerios errantes normalmente, pero el pastor que tiene que estar con ese grupo de gente ahí, con ese grupo de ovejas, y que algunos un día, yo sé, mis hermanos pastores, que les ha pasado esto, algunos un día te dijeron que te amaban, te dieron hasta cuadros, reconocimiento, después te apuñalaron, algunos de ellos te trajeron regalos, algunos de ellos te dijeron de aquí al rapto, y yo lo sé eso, no lo niego, como no niego a cosas que están pasando y que gente problemas que pasan, gente y economías, etcétera, 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 hay muchas cosas. Nadie va a decir que no, pero, me gusta decirlo así, pero, si vemos las Escrituras, no tenemos excusa para desanimarnos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, te alabo. Yo oro que estas palabras, Padre, caen en los corazones de tus hijos de una manera formidable, de una manera tremenda, grande, de espíritu de sabiduría y revelación, convicción del Espíritu Santo a sus vidas.
Yo te doy gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Y ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Te alabo y te glorifico. Y yo sé que tú estás cambiando y hablando los corazones de algunas personas que necesitan oír esto. Padre, tú pones los medios en el nombre de Jesús, que esta palabra que se habló llegue al corazón de ellos. No solamente que lleguen, sino que puedan ellos accesar a esta enseñanza de cualquier medio, forma, audio, video, DVD, cualquier forma. Padre, tú pones los medios en el nombre de Jesús. Toma autoridad sobre toda ceguera espiritual, toda obra perversa de Satanás. Ahora tumbo esa ceguera espiritual, voy en contra de esa ceguera espiritual y por lo contrario hablo que les resplandece la luz del Evangelio. En el nombre de Jesús. Y que tú pones los medios para que la palabra llegue a ellos. De alguna manera ellos escuchen esta enseñanza. Toda cosa perversa, todo estorbo, toda distracción queda cancelada ahora en el nombre de Jesús cuando la palabra llegue a sus vidas. Y hablo espíritu de sabiduría y revelación cuando estén escuchando esto. En el nombre de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Si alguno de ustedes no son socios con este ministerio, ore. Cada dólar, peso, lo que usted envíe, cualquier moneda, créame, no lo envía a mí, a Nubia o a mí, es 100% va a la obra del ministerio, gloria a Dios. Cualquier cantidad que Dios le ponga en su corazón, lo estamos invirtiendo bien. Amén. Y oro por una cosecha al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Damos gracias porque Dios es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Recuerde 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Esta fue la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesús reina en nuestras vidas. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.